hubo un allanamiento en Buenos Aires, ¿no? Referido a los casos que se conocieron ayer, uno a la tarde y uno más a la nochecita, de 2 explosiones, una en el cementerio de la Chacarita y la otra en la Recoleta, perdón, y el otro debajo del vehículo del juez Bonadío, o cerca del vehículo, en la casa del juez Bonadío, donde hay detenidos. En el caso del cementerio, aparentemente la persona que portaba el elemento explosivo lo accionó en un momento inoportuno y le explotó en la mano, generándole heridas tremendas. Está en una situación muy delicada. Hay otro detenido también, le amputó 3 falanges. Y en la casa de Bonadío hay un detenido sospechado que fue detenido, valga la redundancia, por la guardia. Que estaba muy atenta a la guardia. Que estaba atenta. Una persona que tiró una bolsa de plástico por encima de la reja. Exactamente. A partir de estos acontecimientos comenzó una investigación y hubo un allanamiento ahora, esta mañana, donde hay 10 detenidos en una vivienda que estaba usurpada por militantes anarquistas, que es un poco la novedad para algunos de la existencia de estos grupos violentos, que en realidad se corresponden con una realidad internacional. De estos grupos aislados hay en todos los países del mundo, enarbolando prácticamente la misma protesta, nada más que aquí enmarcado en una situación complicada. Frente a la presencia, dentro de muy poco tiempo, de presidentes de las naciones más importantes del mundo, pero también montado sobre la crisis local, que es la que no hay que perder de vista. Argentina está atravesando, lo dijo el propio ministro de Economía, una de las crisis más profundas de la historia, con medidas que, si se hubiesen tomado en otro momento, hubiesen generado un cambio de gobierno, como mínimo. Lo dijo el propio ministro de Economía en un sincericidio, digamos. Bueno, llama mucho la atención y alarma, desde mi punto de vista, el silencio absoluto de la dirigencia política argentina frente a hechos de violencia. Se puede discutir lo que plantean los grupos anarquistas, se debe discutir desde el punto de vista filosófico. Está bueno discutirlo, porque es un pensamiento que está arraigado en el tiempo. En Argentina tiene historia. Digamos, los primeros militantes que hubo en contra y a favor de reivindicaciones de trabajadores, los tienen a los anarquistas como protagonistas. Pero la dirigencia no hace ni una ni otra. Ni discute una cosa, ni comenta ni repudia la otra. Yo, en lo particular, esta es una posición absolutamente mía, ni siquiera es necesario que sea compartida por nadie aquí, pero como un perteneciente de la década del 70, todas estas manifestaciones de violencia me producen un poquito de escalofrío, porque vivimos de cerca cómo empieza y cómo termina. Si bien la situación es distinta, la historia es distinta, la década del 70 se generó por una historia mundial distinta, pero todo lo que tiene que ver violencia a los argentinos nos debe generar alguna reflexión, pero principalmente al gobierno. El gobierno analiza la explosión, pero no analiza por qué se genera la explosión. Y me parece que si solamente se analiza, se ataca y se entiende o se preocupa por la explosión, se deja de atender y se deja de reconocer el comienzo de todos los males, que es la degradación, la desintegración que tiene este país y sus redes sociales. Ni el oficialismo ni la oposición han dado muestras de presencia firme y sólida frente a estos hechos. Hay sectores que también es alarmante que festejan, sectores insertos en la vida democrática que festejan por aquella vieja teoría de cuanto peor, mejor. Creo que hay que pegarle una mirada a estas cuestiones, que es cierto, son aisladas, pero cada vez son más periódicas. Comenzaron siendo extremadamente aisladas, ahora nos damos cuenta que hay ya organizaciones. Con la detención de hoy, está claro que hay organizaciones que son minúsculas, pero que tienen su grado de incidencia en algunas cosas que pasan en la calle, y hemos tenido 2 muestras. Toda la política lo vincula con un
pre-llegada de los presidentes, digamos, un pre-G20. Pero sí, puede ser. Pero esto existe. Los grupos anarquistas están instalados aquí, su metodología ya la hemos conocido, y creo que como habitantes de un país que atravesó un periodo oscurísimo de violencia, debemos reflexionar sobre la violencia. Pero el gobierno tiene la responsabilidad mayor de reflexionar porque, además de los grupos anarquistas, la violencia se genera en distintos lugares y con distintas expresiones. El narcotráfico es una expresión de lo que el gobierno está desatendiendo. Los piquetes son una expresión de lo que el gobierno está desatendiendo. Los ataques a los supermercados son otra expresión de lo que el gobierno está desatendiendo. Lo que ocurre aquí en el centro, la violencia callejera, es otra expresión de lo que el gobierno está desatendiendo. El intento de secuestro de ayer en plena Nueva Córdoba es otra expresión de lo que el gobierno está desatendiendo. Hay que pegarle una mirada a eso, Dujovne, porque por tu cartera pasan gran parte de los problemas. Y hay que pedirle a Stanley que menos rezo y más acción. Pero fundamentalmente a Dujovne hay que pedirle que la mezquindad no le deje ver el bosque. Y el problema de la Argentina hoy está en el bosque. Esto que hemos vivido en las últimas horas llama la atención por la metodología, una metodología antigua, con hasta elementos antiguos, caseros, de mano, por grupos minúsculos. Pero no deja de ser un síntoma. Entonces, si miramos para otro lado, si le echamos la culpa al G20 y no vemos por qué ocurren estas cosas, nuestro futuro está muy acotado, extremadamente acotado. Muchachos de la dirigencia que no los queremos despertar ahora porque han debatido hasta altas horas de la noche, debatido trenzar, que más o menos lo mismo en la política argentina, han debatido y trenzado un presupuesto. Cuando se despierten, cuando se saquen las lagañas, comiencen a mirar la realidad que les está explotando en la puerta del Senado. Esa sería una de las mayores colaboraciones que le podrían hacer a los habitantes de la Argentina que están viendo con temor, con miedo, con susto y presintiendo cosas que a lo mejor se podrían evitar. Un pequeño pensamiento que me generó todo lo que vi ayer en la recorrida y en las barbaridades y en la ignorancia de algunas de las cosas que se decían sobre los anarquistas, sobre lo que pasaba, pero a su vez esto estaba orientado a esconder un poco más aún la realidad. Son grupos minúsculos que hay que atenderlos, pero la realidad también hay que atenderla. Porque si esto nos tapa la realidad nuevamente, vamos a seguir complicados. Estoy tratando de determinar si lo que pasó en Recoleta y lo que pasó con Bonadío tienen más o menos la misma hilación. Digamos. Aparentemente sí, porque el chico tiene militancia anarquista. Claro, pero lo que llamaba la atención también a los investigadores hasta esta madrugada es que la persona que tiró la bolsa con el explosivo por arriba de la reja de la casa de Bonadío ya sabía que estaba el juez ahí, por ejemplo. O sea que hicieron un laburo de inteligencia previa. En los dos lugares hay inteligencia. Claro, inteligencia previa, porque decían, lo podía haber tirado, estaba alerta la custodia porque vio una persona que tiró una bolsa y salió corriendo. Pero ya lo que llama la atención, que el juez ya había ingresado a su casa. Que sabía la hora, a qué hora volvía, o sea, tenía algunos datos muy, pero muy precisos. Por eso están tratando de unificar si lo de Recoleta y lo de este muchacho anarquista, supuestamente, de Bonadío, es más o menos lo mismo. Aunque algunos dicen, no, lo de Bonadío es por los cuadernos. Pero viste, ahí está diversificado un poco la hipótesis o el diagnóstico de una misma realidad. Han tocado dos símbolos, digamos, uno es mucho más simbólico, el histórico, el del cementerio, en lo de Falcón. Lo de Falcón, y esto otro más actual, digamos, dos cositas, porque ayer era un aniversario, creo, de la muerte de Falcón. Exactamente. Entonces, bueno, tocaron un símbolo que toca muy de cerca a los grupos anarquistas y el otro que toca muy de cerca al poder. Me parece que es así. Por lo de Recoleta hay 12 detenidos. Por lo de Recoleta. Bueno.